El último número de tu año de nacimiento revela tu destino espiritual, y no es casualidad. ¿Te has preguntado por qué hay cosas en tu vida que se repiten una y otra vez, como si estuvieran escritas desde antes de que nacieras? Pues resulta que ese último número en tu año de nacimiento no está ahí solo por azar. Es como una pequeña llave que abre una puerta invisible, la puerta a tu destino espiritual. Este video va de eso, de cómo ese número final, que parece tan simple, tiene un mensaje oculto que puede cambiar la forma en la que entiendes tu vida. Te lo voy a explicar con calma, paso a paso, y te aseguro que cuando lleguemos al final, no vas a volver a ver tu fecha de nacimiento con los mismos ojos. Pero antes de soltar los secretos, déjame contarte algo curioso. Hace un tiempo, una señora llamada Marta, que vivía en un pueblito en México, me contó que siempre había sentido una conexión especial con el número 7. Lo veía en todos lados, en los tickets, en las placas de los coches, hasta en los sueños. Un día descubrió que su año de nacimiento terminaba justo en 7. Algo dentro de mí hizo clic. Me dijo, como si ese número me hubiera estado guiando toda la vida. ¿Casualidad? Tal vez no tanto. Porque lo cierto es que muchas culturas antiguas, desde los egipcios hasta los mayas, creían que los números tienen un alma, una energía, y que esa energía vibra con nosotros, marcando nuestro carácter, nuestras decisiones, hasta nuestras caídas y nuestras victorias. Y ahora, lo que vas a hacer es mirar ese último número en tu año y entender qué está tratando de decirte. Pero antes, respóndete esto, ¿cuántas veces has sentido que ciertas cosas te pasan por destino? Como si alguien hubiera escrito un guión y tú solo estuvieras actuando tu parte. Bueno, puede que ese alguien haya usado un número para dejarte pistas. Y ahora que ya sembramos la duda, vamos con lo bueno. Te voy a contar qué significa espiritualmente cada uno de esos últimos números. No necesitas hacer cálculos complicados ni tener conocimientos raros. Solo mira tu año. Fíjate cuál es el último dígito y escucha lo que tiene para decirte. Porque, sí, ese número tiene algo que contarte. Algo que lleva años esperando que descubras. Y empezamos por el número 0. ¿Qué pasa si tu año termina en 0? Este número es como el círculo que no tiene principio ni fin. Espiritualmente, representa el todo, lo eterno, el universo mismo. Si naciste en un año que termina en 0, como 1980, 1990 o 2000, tu alma tiene una conexión directa con la energía del renacer. Personas con este número suelen ser canales de cambio. Vienen al mundo con una misión de reinicio, de cerrar ciclos y abrir nuevos caminos. Hay algo en ti que empuja a los demás a evolucionar, aunque no lo hagas de forma consciente. La gente se acerca a ti cuando siente que necesita empezar de nuevo. Una historia que encaja perfecto aquí es la de Esteban. Nació en 1970 y toda su vida sintió que nunca pertenecía a un lugar fijo. Cambiaba de ciudad, de pareja, de trabajo. Al principio lo veía como inestabilidad, hasta que un día alguien le dijo, tú no estás perdido, estás guiando a otros a encontrar su camino. Esa frase le cambió la vida. Entendió que su destino no era echar raíces, sino ayudar a otros a sembrar. Ahora, si tu año termina en 1, estás cargando una energía muy distinta. El 1 es el pionero, el que inicia, el que va primero. Espiritualmente, este número habla de liderazgo, de valentía y de romper moldes. Personas con este número suelen tener ideas fuertes, una visión clara y una resistencia emocional impresionante. Pero también pueden sentirse solas, porque su camino es abrir trocha, no seguir la ruta de nadie. Imagínate a una mujer llamada Clara. Nacida en 1981. Desde pequeña era la que organizaba los juegos, la que proponía aventuras, la que decía vamos por aquí mientras los demás dudaban. Y aunque a veces la tildaban de mandona, en realidad lo que tenía era una intuición poderosa. Clara vino a abrir puertas, a liderar sin permiso, a dar el primer paso cuando nadie más se atreve. Vamos con el número 2. Este número vibra con la energía de la colaboración, la sensibilidad, la empatía. Si naciste en un año que termina en 2, traes contigo la misión de ser puente, entre personas, entre ideas, entre mundos. Tu alma tiene una sensibilidad especial para entender lo que no se dice, para leer entre líneas, para acompañar sin juzgar. Es común que estas personas se dediquen a ayudar, a cuidar, a mediar. Pero cuidado, porque también pueden caer en el error de olvidarse de sí mismas por enfocarse demasiado en los demás. Una mujer como Lucía, nacida en 1992, siempre fue la que escuchaba, la que estaba ahí para todos. Pero un día, después de una crisis emocional fuerte, entendió que no podía dar si no estaba llena. Aprendió a decir no sin culpa.
Y desde ahí, su misión como sanadora tomó otro nivel. Ahora viene el número 3. El 3 es expresión pura, arte, comunicación, alegría. Las personas con este número tienen una chispa única. Ven belleza donde otros no ven nada. Su forma de hablar, de vestir, de pensar, todo está cargado de color. Pero también tienen un reto, la dispersión. A veces quieren hacer tantas cosas al mismo tiempo, que se pierden en el intento. Pedro, nacido en 1983, es un ejemplo clarísimo. Siempre fue el alma de la fiesta. El que escribía poemas, el que hacía reír, el que cantaba en el bus. Pero tardó años en encontrar una forma de canalizar todo ese fuego creativo. Cuando finalmente se dedicó a la música, su vida cambió. Porque ese era su canal. Su puente entre el alma y el mundo. Seguimos con el número 4. Este número representa la estructura, el orden, el trabajo duro. Las personas con este número nacen con un sentido de responsabilidad más alto que el promedio. No es raro que desde niños se tomen la vida en serio. Les gusta construir, planear, ver resultados. Pero el riesgo está en volverse demasiado rígidos, en olvidar la parte emocional por enfocarse solo en lo práctico. Imagina a Andrés, nacido en 1994. Siempre fue el que llegaba temprano, el que hacía los deberes, el que organizaba todo. Pero durante años sintió que su vida carecía de magia. Hasta que un día, después de perder su empleo, se permitió explorar su lado espiritual. Comenzó a meditar, a leer sobre energía, y descubrió que podía ser ordenado sin apagar su luz interior. Y ahora el número 5. Este número está cargado de movimiento, de cambio, de aventura. Quienes nacen en un año que termina en 5, como 1985 o 1995, tienen un espíritu inquieto. Les cuesta quedarse quietos. Aman viajar, explorar, romper rutinas. Pero también pueden ser impulsivos, y si no tienen un rumbo claro, se pierden en su propia libertad. Una joven llamada Samantha, nacida en 2005, es el ejemplo perfecto. A los 18 ya había vivido en 3 países. Tenía amigos por todo el mundo, pero sentía que no terminaba de encontrar su lugar. Hasta que entendió que su lugar no era fijo. Su misión era llevar luz donde fuera, adaptarse, enseñar y aprender. Su destino era fluir. Vamos con el número 6. Este número representa la armonía, la familia, la responsabilidad emocional. Quienes nacen con este número tienen un llamado fuerte hacia el cuidado. Son los que crean hogar, los que sostienen a los suyos. Pero a veces pueden cargar demasiado, olvidándose de que también tienen derecho a ser cuidados. Sofía, nacida en 1996, siempre fue la hermana mayor que actuaba como mamá. Se preocupaba por todos, resolvía problemas, daba consejos. Pero un día colapsó. Se dio cuenta de que estaba desgastada. Desde ahí comenzó a sanar, a poner límites, y descubrió que su misión no era sacrificarse, sino enseñar a amar con equilibrio. Seguimos con el número 7. Este número es el del sabio, el buscador, el místico. Las personas con este número sienten desde muy jóvenes que hay algo más. Son introspectivas, profundas, y muchas veces se sienten diferentes. No es raro que les interese la filosofía, la espiritualidad o lo esotérico. Pero también pueden volverse solitarios si no encuentran un espacio donde compartir su mundo interior. Martín, nacido en 1997, era de esos niños que hacían preguntas raras. ¿Qué hay después del universo? ¿Por qué soñamos? Pasó años buscando respuestas en libros, en cursos, en silencios. Y un día decidió compartir lo que había aprendido. Ahora da charlas, acompaña procesos de sanación, y aunque sigue buscando, ya no lo hace solo. Ahora el número 8. Este número está ligado al poder, la abundancia, la autoridad. Personas con este número tienen una energía fuerte, que impone. Su destino suele estar marcado por grandes pruebas, pero también por grandes conquistas. Su reto es aprender a usar su poder con sabiduría, no desde el ego, sino desde el servicio. Andrea, nacida en 1988, era ambiciosa desde niña. Quería tener éxito, lograr cosas grandes. Y lo hizo. Pero un día, después de perder todo en un mal negocio, entendió que su poder real no estaba en lo que tenía, sino en lo que podía crear. Desde ahí, su camino cambió. Ahora lidera proyectos con propósito, y su vida tiene un brillo distinto. Y por último, el número 9. Este número es el del cierre, de la compasión, de la transformación.
Quienes nacen con este número traen una sabiduría antigua. A veces sienten que han vivido muchas vidas. Son muy empáticos, y muchas veces cargan con dolores que no entienden. Su misión es soltar, perdonar, cerrar ciclos y dejar huella. Valeria, nacida en 1999, siempre fue muy sensible. Lloraba con facilidad, se conectaba con el dolor de otros. Pero durante años se sintió rota, incomprendida. Hasta que un día comprendió que su sensibilidad era su don. Comenzó a ayudar a otros a sanar, y en el proceso, se sanó a sí misma. Y ahora que ya sabes lo que significa ese último número, viene la gran pregunta: ¿por qué ese número te toca justo a ti? ¿Qué hace que no sea otro? Vamos a descubrirlo. Y ahora que ya sabes lo que significa ese último número, viene la gran pregunta: ¿por qué ese número te toca justo a ti? ¿Qué hace que no sea otro? Porque si lo piensas bien, hay miles de millones de personas en el mundo, cada una nacida en años distintos, con combinaciones infinitas de fechas. Pero ese último dígito, ese número que parece insignificante, tiene una fuerza que te ha acompañado desde el primer día. ¿Cómo es posible que te describa tan bien? La respuesta no está solo en la numerología. Está en la energía que se mueve en el momento exacto en que llegas al mundo. Porque no es solo una fecha, es una frecuencia. Es como una melodía que empieza a sonar cuando tú naces y sigue sonando mientras creces. Y ese último número es una nota clave en esa canción. Los antiguos sabían esto. En la cultura caldea, por ejemplo, se decía que cada número tiene una vibración que se conecta con el alma. En la astrología védica, los números del nacimiento se estudian junto con los planetas para entender la misión espiritual de cada persona. No es solo un capricho esotérico, es una herramienta que usaban para guiarse, para tomar decisiones, para entender sus ciclos. Y aquí viene lo más interesante: no elegiste tu año de nacimiento por casualidad. Tu alma lo eligió, mucho antes de nacer. Dicen que antes de encarnar, el alma escoge ciertas coordenadas clave: dónde va a nacer, con quién y cuándo. Todo eso define el contexto, pero también define la energía con la que vas a trabajar en esta vida. Ese último número es como una marca, un código. Y dentro de ese código está el aprendizaje principal que vienes a experimentar. Hay quienes creen que el alma se sienta frente a un consejo espiritual y planea su vida como si estuviera armando un viaje. Elige obstáculos, talentos, heridas, y también un propósito. Y ese propósito tiene una vibración, un número que lo acompaña. ¿Te suena loco? Tal vez. Pero hay algo muy curioso: muchas personas que exploran su número espiritual sienten un alivio. Como si, de repente, las piezas encajaran. Como si todo lo difícil que han vivido tuviera sentido. Porque entendieron que no estaban sufriendo por azar, estaban atravesando un camino que ya estaba marcado, para evolucionar. Y aquí entra una palabra clave: evolución. El número no está ahí solo para describirte. Está ahí para impulsarte. Para mostrarte lo que vienes a trabajar, a pulir, a elevar. Porque no es lo mismo tener un número 1 dormido que un número 1 despierto. Uno dormido puede ser autoritario, terco, cerrado. Pero uno despierto es valiente, inspirador, capaz de mover montañas. Entonces, ese número final en tu año de nacimiento es como una semilla. Una semilla que puede quedarse bajo tierra, o florecer con toda su fuerza. Y para que florezca, necesitas reconocerla, aceptarla, honrarla. Y también observarte: ¿estás viviendo desde tu número, o estás huyendo de él? Te cuento algo que pasó hace poco con un hombre llamado Julián. Nació en 1988, así que su número espiritual es el 8. Desde muy joven fue ambicioso. Quería tener éxito, dinero, estatus. Pero todo lo hacía desde la competencia, desde el ego. Y cada vez que lograba algo, lo perdía. Hasta que un día leyó sobre su número. Descubrió que el 8 también es justicia, servicio, liderazgo con conciencia. Fue como si le dieran un espejo. Comenzó a ayudar a otros emprendedores, a compartir lo que sabía. Y entonces sí, su éxito llegó. Pero esta vez para quedarse. Porque ahí está la clave: cuando vives tu número desde la sombra, todo cuesta más. Pero cuando lo vives desde la luz, todo fluye. Y tal vez ahora te estés preguntando: ¿y si mi número no me gusta? ¿Si no me identifico? Es normal. Porque a veces estamos tan desconectados de nuestra esencia que ese número nos suena ajeno. Pero eso no significa que esté mal. Significa que hay trabajo por hacer. Que hay algo ahí que todavía no has explorado. Porque el número no es una etiqueta, es un camino. Otro ejemplo:
Ana nació en 1992. Número 2. Pero durante años fue dura, cerrada, le costaba confiar. No quería depender de nadie. Hasta que se dio cuenta de que estaba rechazando su verdadera naturaleza, la sensibilidad, la conexión, el amor. Empezó a permitirse sentir, a mostrarse vulnerable. Y fue como si la vida empezara a hablarle en otro idioma. Uno más suave, más profundo. Entonces, ese número no solo revela tu destino, también revela tu resistencia. Aquello que más te cuesta aceptar, muchas veces es lo que más necesitas integrar. Y ahora vamos un paso más allá. Porque aquí viene una teoría que a muchos les cambia la perspectiva. Hay quienes dicen que el alma no solo elige su número, sino que lo repite a lo largo del tiempo. ¿Te ha pasado que un mismo número te persigue? Que lo ves en relojes, en direcciones, en placas, en sueños. Puede que sea tu número final, o puede que esté conectado con él. Como una forma de recordarte tu misión. Como si el universo usara ese número para decirte, oye, recuerda quién eres. Esto le pasaba a una chica llamada Daniela. Su año de nacimiento termina en 3, pero siempre veía el 33. Al principio pensaba que era coincidencia, pero luego se dio cuenta de que cada vez que lo veía, estaba por tomar una decisión importante, como si fuera una señal. El 33 es un número maestro que amplifica el 3, y en su caso, venía a decirle, exprésate sin miedo. Comunica tu verdad. Y así es como el número se vuelve parte de tu historia. No es solo un dato, es una brújula, una pista, una clave para navegar tu vida con más claridad. Porque al final, todos estamos buscando eso, entender por qué somos como somos, por qué repetimos ciertos patrones, por qué sentimos lo que sentimos. Y en medio de todo eso, aparece ese número, pequeño, silencioso, pero poderoso. Tu número no define todo lo que eres, pero sí te muestra una parte muy profunda, una parte que tal vez habías olvidado, una parte que vale la pena recordar. Y ahora que entiendes por qué ese número te tocó justo a ti, viene lo más fuerte, porque ese número no solo revela tu energía, también puede mostrarte qué etapa estás viviendo, cómo se activa en los momentos clave, y sobre todo, cuál es el mayor desafío espiritual que viniste a superar. Y eso, lo vas a descubrir ahora, porque ese número, ese último dígito de tu año de nacimiento, no solo habla de tu energía, tu misión o tus dones, también señala el reto espiritual más profundo que viniste a enfrentar, ese que se esconde detrás de las decisiones difíciles, de los patrones que se repiten, de los dolores que no entiendes. Y lo más impactante es que ese número, sin decir una sola palabra, te muestra la puerta, pero también el muro. Cada número tiene una luz, sí, pero también una sombra. Y es justo esa sombra la que suele manifestarse primero. Es como si la vida te pusiera obstáculos con el mismo color de tu misión, para ver si estás listo para superarlos. ¿Recuerdas los ejemplos que vimos? Personas que al principio vivían su número desde el miedo, la rigidez, la duda, hasta que despertaban. Eso no es casualidad. Es parte del camino. Porque no se trata de que seas perfecto desde el día 1. Se trata de que reconozcas lo que traes, lo abraces, y lo eleves. Tomemos el número 4, por ejemplo. Su luz es el orden, la estructura, la disciplina. Pero su sombra es la rigidez, el miedo al cambio, el control excesivo. ¿Qué pasa con alguien que nace con ese número? Que probablemente viva una infancia muy estructurada, o al revés, muy caótica, obligándolo a crear estructura por su cuenta. Y en ambos casos, el desafío es el mismo, aprender a soltar sin perder el equilibrio. Lo mismo con el número 1, que tiene que liderar, que vino a abrir caminos. Pero si vive desde la sombra, puede sentirse solo, incomprendido, cargando con todo. Hasta que un día se da cuenta de que liderar no es hacerlo todo, es inspirar a otros a caminar contigo. ¿Ves cómo funciona? El número no es solo un símbolo, es un mapa, un reflejo. Y aquí viene lo que muchos no saben, ese número también se activa en momentos específicos de la vida. Hay etapas donde su energía se siente más fuerte, como si de pronto, todo en tu mundo girara alrededor de lo que ese número representa. ¿Alguna vez pasaste por un momento en el que parecía que todo te exigía ser diferente? ¿Más fuerte, más sensible, más expresivo, más flexible? Eso es tu número hablándote, poniéndote a prueba, diciéndote, es hora de crecer. Una mujer llamada Elena, nacida en 1977, me contó que cuando cumplió 42 años, todo en su vida cambió.
Perdió su trabajo, terminó una relación larga, y tuvo que empezar desde cero. Pero en medio del caos, algo dentro de ella despertó. Empezó a escribir, a compartir lo que sentía, a enseñar. Y justo ahí se dio cuenta, ese año había conectado por fin con la energía del 7. Su número. Su destino. No fue fácil, pero fue real. Fue profundo. Fue necesario. Porque eso es lo que hace el número. Te empuja. Te sacude. Te dice ya no más excusas. Y no se va hasta que lo escuchas. Y ahora presta atención, porque esto que viene es clave. Cuando una persona vive desde la sombra de su número, suele repetir los mismos errores. Cambian los escenarios, cambian los nombres, pero el patrón se mantiene. Porque el alma está intentando resolver algo. Algo que muchas veces viene de otras vidas. O que fue heredado. O que simplemente se quedó atascado en la infancia. Por eso, conocer tu número es también un acto de liberación. De perdón. De comprensión. Es entender que no estás roto. Que no estás perdido. Que simplemente estás en el proceso de recordar quién eres. Y aquí te suelto un dato que muy pocos saben. En algunas tradiciones antiguas, como la hermética y la pitagórica, se decía que el número final del año de nacimiento era el eco de tu última vida. Lo que no lograste completar, lo que te quedó pendiente. Y en esta vida, vienes con ese número para terminar el trabajo. ¿Te imaginas eso? Que no solo estás aquí para aprender, sino para cerrar un ciclo que empezó hace mucho tiempo. Por eso hay personas que desde niños sienten que tienen una misión, aunque no sepan cuál. O que tienen un talento innato para ciertas cosas. O que sienten que ya vivieron esto antes. Porque tal vez lo hicieron. Y ese número, ese simple dígito, es la pista que dejaron atrás. Para no olvidarlo. Para seguir el hilo. Y si te está pasando eso ahora, si sientes que todo en tu vida te está empujando a despertar, a cambiar, a soltar, probablemente sea porque ese número está activado. Porque tu alma ya está lista para dar el salto. Y cuando eso pasa, todo se transforma. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque tú empiezas a caminar con otra conciencia, con otro ritmo, con otra fuerza. Y entonces ese número, que antes era solo un dato en tu documento de identidad, se vuelve tu bandera, tu guía, tu mantra. No tienes que hacer rituales raros, ni buscar respuestas fuera. Solo obsérvate, siente, escucha lo que tu vida te está diciendo. Porque si hay algo que no miente, es tu energía. Y ese número la resume, la amplifica, la revela. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que al final, todos los números están conectados. Todos forman parte de una gran danza, una gran red. Y tú, con tu número, ocupas un lugar único en esa red. Nadie más vibra como tú. Nadie más tiene tu código exacto. Eres irrepetible. Y por eso, tu número es irreemplazable. Así que no lo ignores. No lo subestimes. No lo olvides. Míralo. Estúdialo. Agradécele. Porque ahí, en ese pequeño número, está escondido uno de los secretos más grandes de tu existencia. Ahora dime, ¿qué número guía tu alma? Escríbelo en los comentarios con la frase "mi número es". Y si este video te hizo pensar diferente, si sentiste un clic, si algo dentro de ti se removió, compártelo. Dale like, que eso nos ayuda un montón.